puedan consultarla y verla posteriormente, ¿no? Para los que no pueden conectarse normalmente. Entonces, con ese fin vamos a grabar la clase. Entonces, ahí está Jeremías. Voy a tener que sacar otra impresión de pantalla para pasarle la prece por la asistencia. En esta etapa es necesario que asistan al menos. Esta clase era importante porque vamos a desarrollar cómo va a ser el trabajo, ¿sí? Y después, si no tienen conectividad, pueden trabajar desde sus casas haciendo una impresión del trabajo y preparándose para lo que sería la defensa del trabajo, ¿sí? Así que les explico de qué se tratan los distintos trayectos que están establecidos para trabajar. Todos, absolutamente todos, van a trabajar con este proyecto integrado. La diferencia es quienes deban profundizar conocimientos o fortalecer conocimientos, o sea, lo que el año pasado han tenido una trayectoria regular. Sí, Jeremías, lo escucho. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? ¿Qué tal con esa vuelta a clases? Bien, pues. Bien. ¿Vieron que hay el Meet tiene para levantar la mano? Eso es para que mientras lo tienen apretado pueden hablar y todos los escuchamos, ¿sí? Y nadie más habla hasta que ustedes terminan de hablar. Eso les permite, eh, mientras yo lo habilito, le permite intervenir, hacer preguntas, ¿sí? Les contaba de esto de las trayectorias. De acuerdo a la regularidad que hayan tenido el año pasado, la escuela los ha dividido en distintas trayectorias, ¿no? Unas llamadas trayectorias intermitentes, que es para quienes no han tenido conectividad durante todo el año, ¿sí? Y esas personas tienen que cursar en este tercer ciclo lo que se llama una trayectoria de apropiación o de recuperación de contenido, ¿no? Entonces, para los que se han conectado pero no han completado todas las actividades o lo han hecho esporádicamente cuando podían, ¿sí? Esta gente eh, tiene otro tipo de trayecto que eh, eh, los que no han podido conectarse tienen un trayecto de apropiación de saberes, ¿no? O de recuperación de saberes. Y la recuperación es para quienes esporádicamente se han conectado y la apropiación es para quienes no se han conectado nunca. Y el fortalecimiento o profundización es para aquellos que han sido regulares o que han aprobado los dos primeros ciclos del año, ¿no? Todos lo tienen que cursar, todos tienen que trabajar sobre el proyecto integrado interdisciplinar, que en este caso particular integramos los profes de matemática, biología y física, trabajando sobre el mismo proyecto integrado interdisciplinar. Entonces, la diferencia va a ser la exhaustividad y la exigencia en la evaluación. Quienes no se han conectado durante todo el año pasado van a tener que hacer una defensa del trabajo, ¿sí? Van a tener que rendir como si rindieran una materia previa o algo así, este trabajo en particular luego de completarlos. En cambio, la otra gente solamente tienen que entregarlo al trabajo completo y con eso ya eh, tienen la promoción asistida asegurada. ¿No? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Profe. Sí.
¿Se entiende? Sí, profe. Bien, 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 gracias. Entonces vamos a ver el trabajo propiamente dicho, ¿sí? Les voy a compartir, esto ya se lo pasé al grupo, pero vamos a ver punto por punto el trabajo, ¿no? Este es el proyecto integrado que integran todos los docentes, ¿no? De biología, de matemática, de físico-química, eh, tanto del turno mañana como del turno tarde, ¿sí? Están todos integrados, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se vieron en biología, en matemáticas, en físico-química, ¿no? Eh, Están puestas ahí las actividades propuestas, ¿sí? La producción final que se espera, ¿no? Y cómo se obtiene la calificación final. Eso está todo escrito ahí para que tengan una guía. Yo les pido que lean el trabajo, ¿sí? Que lean el trabajo completo y como siempre, como siempre, yo estoy a disposición. Cualquier consulta que quieran hacer, me la hacen, ya sea por WhatsApp, me llaman, me mandan un mensajito y yo les contesto, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces las primeras actividades que tienen que ver con el trabajo. ¿Mm? Eh, Vamos a leerlo y vamos a ir parte por parte viendo cómo se completan las actividades, ¿no? Vamos a arrancar por la parte de lo que es, se tomó el desastre de Chernobyl, ¿sí? ¿Escucharon hablar de Chernobyl? Sí, Del desastre, bien. Eh, ¿Qué era Chernobyl? ¿O qué era era? una ciudad Bien. que Eh, explotó una fábrica. una planta nuclear. ¿No? Se recibe el nombre específico de Central Nucleoeléctrica de Chernobyl. ¿Por qué nucleoeléctrica? Porque a partir de una reacción a nivel nuclear, ¿sí? Eh, Se calentaba agua, se transformaba en vapor y ese vapor hacía andar un reactor, ese vapor, a partir de una reacción química en un reactor nuclear, generaba el vapor suficiente para mover una turbina y transformar esa energía del vapor en corriente eléctrica. Entonces, la central nucleoeléctrica de Chernobyl era una planta que estaba encargada de producir energía eléctrica a partir de la energía nuclear. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Resulta que el accidente nuclear de Chernobyl, que era una ciudad ucraniana que estaba a 20 kilómetros del sur de la frontera con Bielorrusia, Ucrania en general en aquella época, en la década de los 80, pertenecía a la Unión Soviética, a la, a la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que después cayó y se transformó en 17 países, ¿sí? La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas era la segunda potencia mundial y estaba en constante lucha en la llamada Guerra Fría con Estados Unidos, ¿sí? A raíz de los conflictos que había durante esa etapa, que le llamaron Guerra Fría, la central nucleoeléctrica estaba probando sus sistemas de seguridad, ¿sí? Y surgió un accidente, ¿sí? ¿Por qué era un accidente? Porque no fue provocado, sino ocurrió accidentalmente. ¿Qué quiere decir accidente? ¿Qué quiere decir accidente? Eh, un suceso no planeado y no deseado,
¿sí? Eso es un accidente. Entonces, lo que ocurrió en la planta nucleoeléctrica de Chernobyl fue un accidente, fue un acontecimiento que no fue planeado, no fue que ocurrió, que no fue deseado, ¿sí? Y que produjo eh, no solamente pérdidas materiales, sino una pérdida impresionante de vidas humanas y terminó con la contaminación de eh, una zona muy vasta de ese país que era en ese momento parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Dice, en el momento del accidente, la central tenía 4 reactores en marcha. El accidente se produjo el 26 de abril de 1986, cuando los técnicos de la central efectuaban pruebas con un sistema eléctrico de control de uno de los reactores. El accidente se desencadenó por una combinación de defectos del diseño del reactor y negligencia por parte de los operadores. Se habían desconectado los mecanismos de seguridad y el reactor funcionaba en condiciones inadecuadas e inestables. Una situación que propició una subida de potencia imposible de controlar. Esto condujo a una vorágine de acontecimientos que se tradujo en una serie de explosiones e incendios que destruyeron por completo el reactor, ocasionaron grandes daños al edificio que lo contenía y provocaron la emisión al medio ambiente de enormes cantidades de material reactivo durante 10 días. O sea, este accidente, esta situación accidental no deseada que produjo daños en la central, pasó hace más de 20 años. Y fue el accidente nuclear o de una planta nucleoeléctrica más grave de la historia de la humanidad. Cambió la vida de muchas personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la liberación de una enorme cantidad de material radiactivo al medio ambiente se tradujo en la formación de una nube radiactiva que se extendió por buena parte de Europa. La contaminación más grave se produjo en las regiones que rodean el reactor y que en la actualidad forman Bielorrusia, Rusia y Ucrania. ¿Sí? Antes era un solo país, que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahora digamos, pertenecen a 3 países: Bielorrusia, Rusia y Ucrania, ¿sí? Todo el territorio afectado por el desastre de Chernobyl. Entonces, la primera parte, ¿sí?, que es la que tenemos que completar esta semana, ¿sí? La próxima clase nos vamos a ver el viernes, ¿sí? El viernes que viene. Entonces, esto es lo que tenemos que contestar hasta el viernes, ¿sí? ¿Dónde queda Chernobyl? En realidad es lo que tenemos que investigar, ¿no? ¿Dónde queda Chernobyl? ¿A qué país pertenecía cuando se produjo el accidente y a qué país pertenece actualmente? ¿Qué producía la central de Chernobyl? ¿Por qué se lo caracterizó como accidente? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este accidente? ¿Sí? Ven, no es tan difícil, es bastante sencillo, pero nos da, el completar la actividad nos va a permitir contextualizar en qué lugar. Profe, Sí, una pregunta, ¿usted después pasa las preguntas por el grupo? yo ya las pasé. Fíjense, ahora voy a interrumpir eh, la, la proyección de esto. Fíjense que les voy a mostrar en el grupo de WhatsApp, ¿sí?, de primero, segunda, de físico-química. ¿Ahí lo están viendo al grupo? Sí, profe. Bueno, ahí me piden que pase el link, así que voy a pasar el link y de paso, ahí les paso el link para que puedan unirse quienes no se pueden unir. Bien, acá
lo voy a reenviar. Bueno, sí, no lo he pasado todavía, disculpen. Ahora lo voy a pasar apenas termine la clase para que puedan ir trabajando con esto, ¿sí? Entonces, y también voy a pasar el video un video que ayuda a entender cómo fue que pasó el accidente, ¿no? Para poder completar esta actividad. Para saber dónde queda Chernobyl, por ahí podemos hacer uso de algún mapa, dibujarlo, ¿sí? Para poder ubicarlo geográficamente. Pero con que tengamos claro, digamos, a qué país pertenecía en el momento del accidente y posteriormente, ya es un punto importante. Quería mostrarles este video, ¿sí? Que me parece en Ucrania se produjo en la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la planta nuclear. A unos 250 kilómetros de distancia de Kiev, capital de Ucrania, se encontraba Pripyat, una ciudad creada para los trabajadores de la planta nuclear. Era un lugar privilegiado, contaba con 50.000 habitantes, 13.400 apartamentos, acceso a 15 jardines infantiles, 6 escuelas, 25 tiendas comerciales, 3 piscinas, 2 estadios y una sala de cine, entre otros servicios. Solo 2 kilómetros separaban a Pripyat de la planta nuclear de Chernóbil. Por la que se desencadenó el accidente nuclear fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Fíjense que decíamos hace rato que en la década del 80, Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la Unión Soviética en aquel entonces, la segunda. Bueno, es discutible si la primera o la segunda potencia mundial, ¿no? Junto con Estados Unidos. Y estaban en lo que se llamaba la Guerra Fría. Por eso, desde las oficinas centrales, sí, que dirigían la central nucleoeléctrica de Chernobyl, en ese entonces se define las pruebas, de realizar las pruebas que tendían a probar un sistema de seguridad. Por eso ahí dice desde Moscú, porque en aquel entonces Moscú era la capital de la Unión Soviética, ¿no? Ahora Ucrania se ha independizado, ¿sí? A partir de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta prueba se realizó con el reactor nuclear 4, llamado RMDK-1000, refrigerado por agua y controlado por cilindros de grafito. El reactor, compuesto por un cilindro octogonal de 14 metros de alto por 7 de ancho y una tapa superior de 1.200 toneladas hecha de cerámica, contenía barras de grafito por donde fluía el combustible nuclear. Estas barras eran el freno o el acelerador del proceso de fisión nuclear. Si estas se subían, el proceso aumentaba. Si por el contrario bajaban, este se detenía. El objetivo de la prueba era aumentar la seguridad del reactor para comprobar si era autosuficiente. Simulando un fallo eléctrico, se mediría durante cierto tiempo si la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor. Si esto no funcionaba, se desestabilizaría el reactor y podría estallar. Dicha prueba estuvo pospuesta por 3 años y se presume que se reactivó ante el inminente riesgo de un enfrentamiento con Estados Unidos en plena Guerra Fría. Los ingenieros iniciaron el proceso bajando las barras de grafito dentro del núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia a un 20%. Poco después se habían ajustado los monitores del reactor a un 12%, es decir, los niveles más bajos de potencia. En este punto desconocían que en la tapa del reactor se había comenzado a producir una gran cantidad de gas xenón que impedía el flujo de combustible nuclear, haciendo que bajara aún más la potencia del reactor y se desestabilizara.
Sin saber aún qué sucedía, los operadores subieron casi todas las barras de grafito para tratar de estabilizarlo. Desconectaron los sistemas automáticos de seguridad para darle continuidad a la prueba y con el núcleo estabilizado continuaron peligrosamente esta maniobra. A 30 megavatios se disolvió el gas xenón y comenzó un fenómeno llamado envenenamiento de xenón. La potencia del núcleo del reactor estaba cerca del 100% de su capacidad, produciendo una reacción en cadena que los operarios trataron de detener, pero sin resultados. El núcleo del reactor disponía de 170 barras de control. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras abajo, y en esta ocasión dejaron solamente 8, superando el 100% de su capacidad. En un intento desesperado, cortaron el suministro eléctrico para permitir que las barras pudieran caer por gravedad, pero no funcionó, debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las barras entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. Allí se produjo una primera explosión y unos segundos más tarde otra, que hizo volar por los aires la tapa del reactor y las paredes de hormigón de la sala del reactor, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo a la atmósfera. La nube de partículas radiactivas se podía ver desde el aeropuerto de Moscú a casi 700 kilómetros de distancia. El accidente nuclear fue clasificado como nivel 7 o accidente nuclear grave en la escala de sucesos nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica. Se trata del nivel más alto posible, es decir, el accidente de peores consecuencias ambientales. Las partículas radiactivas llegaron a casi toda Europa. Un evaluador realmente dejó pasar este anuncio. Cambia, anuncios como este será. Bien, ¿qué les pareció el video? Bastante concreto, ¿no? Sí. Sí. Explica qué es lo que pasó exactamente durante ese ensayo o prueba de un sistema de seguridad de la planta y lo que provocó la desestabilización del reactor y finalmente la explosión, ¿no? Fue el desastre, bueno, le llaman desastre porque fue el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad. Por eso, a ver, la idea es que podamos aplicar todo lo que hemos visto el año pasado, ¿sí? No solamente de biología y matemática, porque van a ver que el enfoque con respecto a las consecuencias dejadas por el desastre nuclear o lo que nosotros pudimos ver en físico-química de sustancias químicas, de formación de compuestos, todo lo que hemos visto de sistemas materiales que nos permiten por ahí reconocer no solamente en lenguaje técnico, ¿sí? Sino tener una perspectiva más científica de lo que es el funcionamiento de la central y qué provocó la desestabilización y químicamente qué sería la emisión de contaminación del accidente y cómo eso influyó en el medio ambiente, ¿no? La idea es que este proyecto integrado interdisciplinar, con la asistencia mía y de los profes de biología y matemática, podemos ir resolviendo cada una de las respuestas, de las preguntas, ¿no? Yo les voy a pasar al grupo también el link del video para que les ayude a resolver la situación, las preguntas, ¿no? Y
vamos a ir viendo parte por parte cómo resolver esta actividad, o la primera parte de la actividad. También les voy a pasar acá al grupo, ¿sí? Una copia del trabajo integrado para que lo tengan, lo puedan imprimir, y aún cuando no tengan conectividad y no puedan participar permanentemente de las clases, van a poder trabajar con el formato impreso, ¿sí? Y consultar, ya sea por WhatsApp o por mensajito o incluso llamadas, las dudas que tengan, ¿sí? Para eso vamos a estar disponibles los 3 docentes de el área Ciencias Naturales para evacuar las dudas y que puedan llevar a cabo este proyecto integrado interdisciplinar. Entonces, volvamos sobre el tema. Las actividades, después de que sean completadas en estas 8 semanas que nos quedan del periodo del tercer ciclo del 2020, que es hasta el 16 de abril, ¿sí? Una vez completas las actividades, los alumnos que tengan trayectorias intermitentes o que tengan que apropiarse o recuperar contenidos, van a tener la posibilidad de hacer una evaluación para acceder a la promoción acompañada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos y absolutamente todos los trayectos van a promocionar el año 2020, ¿no? La diferencia es que quienes no puedan hacer la promoción asistida a través del proyecto, de aprobar el proyecto interdisciplinario, van a arrastrar estas 3 asignaturas, matemática, biología o física, las que tengan desaprobada, y van a tener 2 instancias para rendirla durante el año, que va a ser en junio y en noviembre, para poder acreditar todavía el año 2020 pendientes, ¿no? Esto no les va a impedir cursar el segundo año en el 2021, pero si hasta noviembre no pueden recuperar esta parte, van a perder el año. Entonces, recién ahí, después de todas esas instancias. Entonces, si no tenemos conectividad o no tenemos crédito, igual, por eso les decía que era importante que en esta clase participen para que podamos tener el material, saber cómo trabajar, saber los medios que tenemos disponibles. Todavía no tenemos disponible presencialidad, pero sí pueden consultar con mensajitos de texto, con mensajitos de WhatsApp, si no pueden acceder a la clase. Yo estoy grabando la clase y la voy a pasar como un video de YouTube para que ustedes puedan acceder a él en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, a ver, no pueden participar de la clase, pero sí, se llegan hasta la escuela o algún lugar donde tengan internet, donde tengan wifi, van a poder ver la clase, van a poder sacarse las dudas, ¿sí? No se queden con esto de que no tengo cómo conectarme, ¿sí? No importa, si lo hacen en papel higiénico y me pasan una foto en el momento en que puedan, para mí es suficiente. Y para los otros profes también, porque la idea es que la menor cantidad de chicos se queden sin poder, sin la promoción asistida, ¿no? Así que los invito a que hagamos lo posible sobre todo los chicos de las trayectorias interrumpidas que son los trayectos de apropiación y de recuperación, o sea, los que no han tenido conectividad durante el año pasado. Aunque todavía no hayan solucionado su problema y sigan sin tener conectividad, van a tener distintas formas, incluso el papel escrito, para poder realizar las actividades y ya sea
un mensajito a la preceptora o a mí para que lleguen las actividades y podamos acompañarlos para hacer el proyecto integrado interdisciplinar, ¿no? Bueno, entonces volvemos. Como ven, las preguntas no son difíciles por lo que vimos hasta ahora. ¿Dónde queda Chernobyl? A ver si alguno me contesta, a ver si alguno estuvo prestando atención. ¿Dónde quedaba Chernobyl? En Ucrania, ¿sí? En el momento, exactamente, a 20 kilómetros de la capital de Ucrania, a 200 kilómetros de la capital de Ucrania, y a 700 kilómetros de Moscú, que era la capital de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese entonces, que en la década del 80 estaba en conflicto con Estados Unidos en lo que se llamó la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, se quiso probar los sistemas de seguridad de la planta, y es lo que generó el accidente, ¿no? Entonces, ¿a qué país producía? ¿Dónde queda Chernobyl? Y bueno, en Ucrania. ¿A qué país pertenecía cuando se produjo el accidente? Pertenecía a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y a qué país pertenece actualmente? A Ucrania. ¿No? ¿Qué producía la central de Chernobyl? La respuesta sería la central nucleoeléctrica de Chernobyl producía energía eléctrica a partir, ¿sí?, de un reactor nuclear, ¿sí?, en cuyo interior, a partir del uranio enriquecido, se generaba una reacción de fisión nuclear, ¿sí?, y esa energía que desprendía la reacción de fisión nuclear se utilizaba para calentar agua y producir vapor, que ese vapor movía una turbina que generaba energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué producía la central de Chernobyl? Era una central nucleoeléctrica encargada de producir energía eléctrica a partir de la energía nuclear, ¿sí? ¿Por qué se lo caracterizó como un accidente? Y bueno, porque a pesar de que estaba supuestamente todo controlado, fue una situación no querida, fue una situación que no se buscaba como fin, ¿sí? Un suceso no planeado y no deseado, ¿sí? y que provocó daño no solamente a nivel infraestructura, sino generó un pasivo importante en nuestro planeta durante años. Tal es así que 40 años después todavía la zona de Chernobyl no es habitable, ¿no? Permanentemente. Sí, se puede llegar hasta ahí, pero no se puede vivir por los niveles de radiación todavía. ¿Por qué se lo caracterizó como accidente? Porque fue una situación que no deseada, ¿no? Y porque en realidad fue una prueba de un nuevo sistema eléctrico de control, ¿sí?, sumado eso a una mala operatividad de la planta, ¿sí?, lo que generó que el reactor se descontrolara y terminara explotando. Y bueno, después, ¿cuáles fueron las consecuencias del accidente? Y una explosión que voló la bóveda del reactor y liberó nube radiactiva, generó de que murieran
muchísimas personas en forma instantánea y posteriormente por la radioactividad, y que se inutilizara el lugar permanentemente por siglo, ¿no? Bien, entonces, viendo el video, ¿sí? Utilizando el proyecto integrado, ¿sí? Ya sea, bueno, la idea es que ya sea lo digitalicen o lo escriban en el mismo papel y me pasen una foto. Vamos a ir haciendo las actividades, ¿sí? Por lo menos de lo que vimos hoy para la semana que viene, ¿sí? Y ahí vamos por parte, trabajando sobre este proyecto integrado, ¿no? ¿Alguna duda de lo que hay que hacer? ¿Cómo está, Barrera? ¿Cómo le va? Puede hablar, ¿sí? Hola, Active el profe. micrófono y ¿Hasta puede qué hora es hablar. la clase de hoy? Y ya está terminando, Barrera. Medio tarde llega usted. Sí, Era llegué la... tarde porque llegué tarde a mi casa y bueno, y entre pena llegué ahí nomás. sí, bueno, tiene que entrar más temprano en su casa, así puede entrar a la clase más temprano. ¿Usted está Sí, en el grupo de WhatsApp, sí, Barrera? sí, estoy en los grupos, en todos los grupos de todas Bien, las materias. bien, perfecto. Bueno, ahí les voy a pasar al grupo un formato en Word y en PDF para que puedan imprimir, para que tengan el formato papel del proyecto integrado interdisciplinar, que es con lo que vamos a trabajar. También les voy a pasar el link de un video para que los ayude a responder las preguntas y aclare alguna, que lo hemos visto acá, un video cortito de 8 minutos, y hemos analizado punto por punto la teoría. Por eso les digo, ¿alguna consulta, alguna duda de lo que hay que hacer? Así no los hago gastar más y eh, nos veríamos el próximo viernes, ¿sí? Sí, Vanessa, la escucho. No, profe, no tengo ningún por la... Ajá, bueno, bueno, está bueno. Sabe entonces lo que hay que hacer. Sí, Vamos profe. trabajando y cualquier cosa me consultan, ¿sí? Ahora cortamos el Meet y les paso los archivos directamente para que se pongan a trabajar y bueno, los espero. Antes del viernes me hacen llegar de alguna forma el archivo, la fotografía, eh, en el formato en que sea, yo se lo recibo, ¿sí? Sí, Alexis. Esa Disculpe, manito que profe, está ahí. apriete la manito sin querer, perdón. Bueno, Sí, le apreté sin querer. bueno, usted llegó medio tarde, pero ahí les paso todo eh, el Sí, material profe, para ahora lo que... entendí porque vi el video y de ahí se trata de Sí, Chernobyl y es como que un lugar abandonado, sí, así que una vez ocurrió un accidente y murieron animales, personas y dice que ocurrió ese accidente que empezaron a mutar muchos animales, a haber muchas mm, mutaciones. sí, y han aparecido, aún generaciones después, mutaciones celulares en seres humanos y en animales, producto de la contaminación eh, radioactiva, ¿sí? Que Sí, ha eso producido la... dice que es tóxico y tóxico estar ahí, Sí, que no es algo, o sea, que esté a prueba para sobrevivir ahí, vivir. exactamente, 40 años después todavía persiste la contaminación radiactiva. Bueno, no les quito más tiempo. Quiero que vamos despacito, pero que vamos avanzando sobre completar esta parte del proyecto, ¿sí? Que sería reconocer
por lo menos de qué estamos hablando, ¿sí? Para poder entrar sobre, propiamente dicho, sobre los contenidos, la aplicación de los contenidos de físico-química a este accidente en la planta nucleoeléctrica de Chernobyl, que dedicada a producir energía eléctrica a partir de la energía nuclear, ¿sí? Después, incluso dentro de las actividades, vamos a ver cómo funciona un reactor, qué tipo de reactor era que se utilizaba en Chernobyl, cuáles eran las características, ¿sí? Cuál es el combustible para una reacción de fisión nuclear y las características del proceso de producción de energía eléctrica a partir de la energía nuclear. Bueno, chicos, nos estamos viendo el viernes, ¿sí? Los espero. Y como siempre, consulten las dudas que tengan, ¿sí? Nos estamos viendo. Bueno, chao, profe. Chao, que anden bien. Les paso también la clase grabada para que la puedan ver en el momento en que estén haciendo las actividades. ¿Sí? Bueno. Chao, hasta luego. Hasta el otro viernes. Chao, profe.